Buenos días, mi nombre es Luis Armando Carvajal Arcona y hablaremos sobre los tipos de sucesiones. ¿Cuáles son los elementos del derecho hereditario o de sucesión? Mediante la sucesión hereditaria, una persona, el testador o de cujus, traspasa el total o parte de sus bienes y derechos a otra, que no podrá disponer de estos hasta la muerte del testador. Los tipos de sucesión que existen son la testamentaria e intestamentaria. En la sucesión testamentaria, el de cujus manifiesta su voluntad de disponer de sus bienes y derechos después de su muerte, mediante un acto personalísimo, unilateral, libre y solemne, que se denomina testamento. En la sucesión intestamentaria no existe una disposición expresa del testador para disponer de sus bienes después de su muerte, por lo que la repartición de los mismos se realizará de acuerdo a las reglas que la ley de la materia especifique. En la herencia, el testador de cujus transfiere el total de los bienes, mientras que en el legado lo hace únicamente de determinados bienes. El testamento debe realizarse en un solo acto, por lo que el acto de su elaboración no puede disolverse. Esto se debe quizás para evitar que el testador sea influenciado para disponer de sus bienes. En la elaboración del testamento intervienen ciertos elementos como son el fedatario, el testador, así como dos testigos que determine el mismo testador. La misión de los testigos consiste en garantizar con su presencia el cumplimiento de todas las formalidades establecidas por la ley y la libre expresión de la voluntad del testador. ¿Cuál es el concepto real del derecho hereditario? El derecho de sucesiones o hereditario abarca el conjunto de relaciones jurídicas que regulan la sucesión, no en todas sus formas y variedades, sino tan solo en el concepto técnico de sucesión mortis causa. Para Adepina, el derecho sucesorio o hereditario forma parte del derecho civil, el cual hace referencia a la sucesión mortis causa como forma particular del fenómeno jurídico de la sucesión, única forma admitida por nuestro sistema legal de sucesión a título universal. ¿Cuáles son las instituciones que se originan del derecho hereditario? Son, para Molina, 2007, dice que las instituciones que se originan del derecho hereditario son el heredero, el legatario y el testamento. La sucesión legítima es aquella que ocurre cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes, mediante un testamento en cuyo caso el legislador suple su voluntad. La intención del de cujus repartiendo la herencia entre aquellos a quienes el derecho asiste. La sucesión legítima se apertura cuando no hay algún testamento o bien cuando éste es nulo, inválido o perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes y cuando no se cumple la condición interpuesta por el heredero, o bien cuando el heredero muera antes que el testador o cuando es incapaz de heredar. De acuerdo con el Código Civil Federal, título cuarto de la sucesión legítima, el capítulo primero en sus artículos 1602 y 1635 establecen el derecho a heredar por sucesión legítima. Tipos de sucesiones. La sucesión del cónyuge o del concubino, la sucesión de los ascendientes, la sucesión de los colaterales, la sucesión de la beneficencia pública, sucesión mixta. En este caso, nos abocaremos a la sucesión mixta. Existen casos en donde el testador no dispone de la totalidad de sus bienes, ya sea porque desconoce ser dueño o simplemente porque así lo decide. En este caso, si el testamento es válido, surtirá sus efectos legales y los bienes no incluidos se distribuirán conforme a las reglas de la sucesión legítima, el cual está enmarcado en la sucesión mixta regulada en el artículo 1283 del Código Civil Federal. En la sucesión mixta o legítima, el testador no dispone de sus bienes, por lo que estos se distribuyen de acuerdo a lo que establece la ley. En cambio, contraparte a lo que sucede en la sucesión legítima, en la sucesión mixta, el de cujus solamente dispone de una parte de sus bienes mediante testamento. Lo demás se distribuye conforme a lo establece la ley. La sucesión de una persona puede ser en parte testada y en parte intestada. Esto es en lo que corresponde a los tipos de sucesiones legítima y mixta. Muchas gracias, amigos.